Bueno, mi nombre es Abel Salazar Félix. Cursé aquí en la telesecundaria Niños Héroes. Estuve trabajando en lo que fue la tutoría y ahora ya soy exalumno porque pues ya voy en la preparatoria. Estoy estudiando en la preparatoria número 7 de la UAS. Para mí, ¿qué es la tutoría? Ajá. Para mí la tutoría es un método de trabajo el cual para mí ha sido muy bueno porque se encarga de que los estudiantes estén trabajando entre sí mismos, que tengan una conexión, un diálogo, que no simplemente sea el puro maestro el que esté dando la clase, sino que entre todos se estén apoyando y ayudando de cierta manera. Y ahora en la prepa, ¿sientes que sigues utilizando eso? Bueno, en la preparatoria al principio me sentí como ya no estoy trabajando lo mismo y esto va a ser diferente, pero siento que la tutoría, aunque ya no la esté trabajando de la misma manera, la voy a poder seguir utilizando porque puede que alguna vez haya un trabajo en el cual necesite investigar. ¿Y eres de esa comunidad de Salazares? Sí, soy de aquí de la comunidad de Salazares. ¿Y con quién vives? Con mis papás, mis hermanos. Y ¿y ellos también conocen la tutoría? De hecho, sí la conocen porque ya han venido en algunos eventos que han habido y han oído mucho hablar de ella y porque yo se los he comentado de que fue una manera, de hecho, que me hizo desenvolverme más y no ser una persona no tan sociable y no tan así que no habla mucho. Me hice una persona más sociable, se podría decir. Y bueno, he escuchado tus testimonios antes. ¿Nos podrías platicar un poco más de cuáles cambios viste en tú mismo? Bueno, en primer lugar, desde que estoy en la primaria siempre fui muy serio, muy calmado. De hecho, no tenía ni amigos ni nada. Simplemente fue ser una persona muy callada, sin socializar. Pero al estar en la tutoría, al estar en las demostraciones, al hablar en público, y eso me ayudó mucho a desenvolverme y más que nada a socializar más. Y estando aquí en la tutoría me hice una persona muy preguntando, siempre ando preguntando por mis dudas porque no quiero quedarme con ellas. Lo que no hice de chico ahora lo estoy haciendo ya de grande. Recuerdo tus preguntas después de cada demostración. ¿Cómo aprendiste a hacer esas preguntas? Bueno, de hecho me tomó un tiempo porque creo que cuando comencé fue cuando estuve en segundo de secundaria, creo que a mediados, porque hubieron unas demostraciones de lo aprendido, porque siempre hay. Y en toda esa semana demostraban cada grupo. Y desde antes los temas me llamaron mucho la atención. Como que quise saber más sobre el tema y eso fue lo que me llevó a preguntar, a aportar cosas que yo sabía. Y gracias a eso, como que sentí una libertad como de, si hago esto voy a saber más, voy a tener más conocimiento. Aunque claro, el conocimiento es infinito y no todos van a saberlo todo, pero por lo menos voy a saber algo más, algo que no sé y que quiero saber. Sí, eso es increíble que ahora te sientes con el gusto de preguntar y que el conocimiento es como sin límite. Y bueno, tocaste un poco de este tema, pero ¿cómo te describirías como alumno en la primaria? No, sea un poquito más específica. Sí, no, sí. ¿O cómo trabajabas?
Cuando en la primaria trabajaba de la forma convencional, puro llega el maestro a contestar libro, el de matemáticas, el de español, ciencias naturales, todo. Simplemente él dice, saquen tal libro, en tal página, tal lección, y comenzar a contestar. Simplemente, pero eso nunca me ayudó porque en sí nunca aprendí nada. Siempre estuve nada más escribiendo, incluso preguntándole al compañero, oye, pues, ¿qué es esto? Porque pues no sabe. Y al preguntarle al maestro, en vez de ayudar más, sentía que me revolvujeaba más. Por lo tanto, no fui muy bueno en esas materias en aquellos tiempos. Y ahora, como exalumno ya en la prepa, ¿tus papás también ven ese cambio en ti? Pues de hecho sí lo siguen viendo porque ellos siempre supieron que yo era una persona muy calmada, que no hablaba con nadie, como ya lo he dicho ya en ocasiones. Y han notado que soy un poquito más sociable, ya socializo más, es más fácil conseguir amistades y desde ahora saben que soy más investigador, que desde ya siempre ando preguntando, incluso en la calle, a personas que no sé si una vez me llevaron a hacerme un masaje en el brazo porque tenía algunos nervios torcidos. Le preguntaba a la señora cómo se debe hacer esto, cómo lo aprendió y todo, y la señora no nada más decía, eso es algo que sé desde siempre, pero nunca me llevó a una respuesta exacta, pero aún sigo preguntando y preguntando para no quedarme con la duda, porque es algo que yo quiero saber. Sí, ¿y qué dicen tus papás ahora que eres muy preguntón? Dicen que soy muy curioso, que quiero saberlo todo. Bueno, en sí, sí me gustaría saberlo todo, pero eso es algo imposible porque, como ya había dicho, la inteligencia, el saberlo todo, eso es algo infinito que nunca se va a alcanzar. Y ahora en la prepa, las clases están en tutoría o son de otra forma? Las clases en la preparatoria de estas ya no están en tutoría, ya no. Claro, hay algunos maestros de esta prepa que sí hacen cosas similares a la tutoría, como si la conocieran, pero muy poco, porque fue como volver a mirar a mi maestro, pero en ocasiones nada más, que decía, no sé, que vieran cómo le estoy diciendo, él solo me está haciéndolo por descubrimiento. Sí han habido casos de esos, pero de todos modos ya no es igual, el maestro te está poniendo a hacer las cosas, si no las haces, consta en la calificación, y en este caso en la tutoría se hacía por diversión, por querer aprender, y ahora ya es muy diferente. ¿Y por qué con ese cambio de sistema de aprendizaje, digamos, no te bajaba la curiosidad o no te bajaba esa inquietud por preguntar? De hecho, no me la baja porque aún sigo con mis preguntas. No puedo dejarlas de hacer porque me gusta aprender más. Nada más que los maestros siempre me dejan con la duda porque no sé si ellos lo sepan o no lo saben. Entonces, pues eso me queda a mí de yo investigarlo para resolver mi duda. ¿Y no lo atribuyes a como que eres más maduro ahora? ¿O realmente fue porque trabajabas en tutoría que esa formación te ayudó en la tutoría en la secundaria? ¿Sientes que eso te ayudó a pensar, a investigar y preguntar y esas cosas? Bueno, no sé, no me imagino muy bien cómo sería que hubiera seguido en la forma convencional de contestar libros si aún lo hubiera trabajado y no hubiera conocido la tutoría. Aún no me lo imagino cómo hubiera sido. Tal vez hubiera sido igual de calmado y callado, pero eso sí me ayudó tanto en mi formación psicológica y muy personal, porque fue algo que me cambió mucho y me ha ayudado mucho en mi forma de pensar y en mi forma de defender mis ideas. ¿Y debes todo eso a la tutoría?
Pues sí, lo debo mucho a la tutoría, todo esto, a mi profesor también, que fue el que me llevó a conocer este método, porque cuando yo llegué a la secundaria no sabía ni qué estaba pasando, nada más tenía que hacerle caso al profesor de qué era lo que estaba pasando, porque apenas era como cuando apenas un huevo se sale, luego van a nacer, pues así, apenas. ¿Cuáles partes específicamente de la tutoría que crees que sí te ayudó a desarrollar esa vista de que el aprendizaje es infinito? Pues lo que me ayudó fue en el diálogo que hubo contra mi compañero. No sería contra, solamente que desde ese diálogo me ayudó mucho, porque al mirar conocimientos de uno y conocimientos del otro, hace tratar de unirlos, o a veces llegan en contra, lo que lleva a investigar. Y también la parte de la demostración, que como ya dije, me ayudó mucho en mi forma de socializar y de ser más abierto. Y hubo cambios, hablamos mucho de los cambios que viste en ti mismo. ¿Hubo cambios también en tu familia que como atribuyes a la tutoría? Pues de hecho hubo cambios ligeros, claro, no fueron tantos, pero sí de tener más comunicación entre la familia, más socializamiento y entre todos dialogar algo, porque a veces yo pregunto, digo una duda que tengo y entre todos tratamos de resolverla, porque nos ponemos a pensar, pues sí es cierto. ¿Y tú crees que tú generaste ese cambio en la familia? Pues yo pienso que sí, siento que sí. ¿Por qué? ¿O qué pasó? ¿Hubo una experiencia que marcaste para ti esa diferencia? Pues siento que fue porque como de estar calmado a abrirme, hizo que esa abertura de conocimiento que yo quería y quiero tener, hizo que al ser más preguntón, hace que dialoguemos más entre la familia. Siento que fue por eso. Qué bien. ¿Nos puedes platicar o contar una o dos de tus experiencias favoritas en la secundaria? Experiencias, o sea, como... O recuerdos favoritos de tus trabajos en la secundaria. Como una vez que, no sé, demostraste, o una vez que sentiste, ay, qué bonito es eso, y siempre voy a llevar conmigo. Bueno, sí, conozco dos, que la primera fue de un tema llamado, es un libro que se llama Drácula, de Bram Stoker. Lo trabajé y al leerlo completo y al demostrar lo que aprendí, se me hizo muy bonito, porque fue uno de los mejores temas que hice, que fue una experiencia muy bonita, porque no solo lo miró mi salón, sino que fue de sorpresa, lo miró toda la escuela, miró el tema. Y fue una experiencia que me gustó porque a todos les gustó la demostración. ¿Y tu tema favorito? Sí, el de Drácula, ese fue mi tema favorito. Sí. Otra experiencia que tuve bonita fue cuando tutoré a alguien que estaba trabajando un tema, y que al ayudarlo a descubrirlo y al demostrarlo, y que aprendió algo que no sabía, también eso me llenó de felicidad, porque ayudé a alguien. No fue tan solo con uno, fue con a los que les tutoré. Y eso que mencionaste de querer ayudar a la gente, no es muy común en muchos muchachos ahora. ¿Por qué crees que te sientes así, con ganas de ayudar? Porque siento que si ayudo a los demás, tal vez marque una diferencia, porque eso demostraría de que yo
quisiera ayudar a las demás personas porque siento que necesitan ayuda o apoyo y me gustaría más ayudar a los que son personas que no son tan sociales, así como Lara, yo, porque yo sé cómo se siente estar solo y sin que no tengas ningún amigo y nadie te hable. Y ayudarlos sería muy bien porque así haría un cambio. ¿Qué cambio quisieras ver en esa escuela o en esa comunidad? Ahora hablas del cambio que queremos generar. Pues lo más obvio que sería respecto a esto sería que la persona a la que ayudara fuera más sociable y sea muy sociable con las demás personas, que sean mejores que los demás. Claro, nunca se supera uno más al otro. Superar es, no sé, en conocimiento, pero claro, uno no es más que otro. Para mí todos son iguales, pero en que se ayuden entre ellos y sean una comunidad pues bonita que siempre se apoya, pues eso sería muy bueno. Y ahora que estás en la prepa, ¿ves a tus otros compañeros y en comparación a ti como igualitos o muy diferentes? Comparando con que no se formaron en tutoría. Entonces son los que no trabajaron en tutoría y los que sí trabajamos. Sí. Bueno, en mi caso no se fueron compañeros míos a la misma escuela que yo, así que pues fui el único que estuvo ahí. Claro, hay compañeros que sí estuvieron en la tutoría pero que ya están en grados más avanzados, pero en mi caso solamente fui yo. Y entre mis demás compañeros hay algunos que se les dificulta más que a otros, claro, cada quien va a su nivel. Y además como ellos ya estaban acostumbrados a eso de contestar libros y de escuchar al maestro, pues les ayudan, claro. Y en mi caso se me hace fácil, se me hace calmado. Tal vez a ellos también, no lo sé porque no conozco mucho su situación, pero en mi caso yo hasta ahora lo he sentido bien y siento que es fácil para mí hasta ahora. Claro, he conocido a algunos que me sorprenden a pesar de que no estuvieron en tutoría, pero son demasiado inteligentes y algo filosóficos en su forma de hablar. Entonces, pues, son casos ahí. ¿Y cuáles habilidades desarrollaste aquí en la secundaria que sigues aplicando ahora en tu contexto nuevo, en la prepa? Bueno, en tu contexto ahora, puede ser en tu familia, en la prepa. No estoy entendiendo muy bien, sé un poquito más específica. Sí, como habilidades a partir de trabajar en la tutoría, que, bueno, mencionaste de hablar frente al público, las demostraciones, investigaciones, y sigues usando esas habilidades en tu contexto, aunque ya no estás en la secundaria. De hecho, sí las sigo utilizando porque eso ya es algo parte de mí que ya es difícil soltarlo y que no quisiera soltar. Y que aún lo sigo utilizando y no es porque yo las quiero utilizar, sino porque ya es parte de mí, ya solo salen. No es que yo les diga, háganlo, no, ya es algo natural en mí. ¿Y cuáles son las habilidades que sigues usando como al diario? A diario, las habilidades. Sí. La que ya he dicho mucho es la de socializar, esa. Okay. La otra es la de investigar. Otra es la de tratar de no quedarme con dudas, o sea, preguntar. Y pues son las que uso más comúnmente. Sí, y usas eso, bueno, como dijiste, en todos lados, en tu casa, en la prepa. Y, a ver, ¿tienes una idea de qué quieres ser de grande? Bueno, como dicen, cada quien quiere estudiar lo que le gustaría.
Y a mí siempre me aficionó mucho la cuestión de la tecnología, lo que vendría siendo las computadoras, los celulares, los aparatos electrónicos. Pero lo que a mí más me gustaría sería como centrarme más en lo que vendría siendo la programación, como cómo es que funciona una computadora, cómo es que se pueden utilizar los programas y cómo crearlos. Es lo que a mí me llama la atención y lo que me gustaría estudiar. ¿Y eso es la meta que has siempre tenido? Esta, pues sí, es la meta que siempre he tenido desde que me puse a pensar qué me gustaría. Y como yo siempre me aficioné mucho en lo que vendría siendo la tecnología, pues fue algo que me comenzó a llamar mucho la atención y es una meta que tengo desde que estoy en la secundaria. Bueno, estuve, porque aún me siento parte de ella, pero desde hasta que ahora estoy en la prepa. ¿Y cómo nació ese interés al usar la tecnología aquí en la secundaria, o dónde salió esto en ti? Bueno, aquí en la secundaria utilizamos la tecnología de una manera u otra. En este caso, cuando yo estuve en la secundaria, la utilizamos en las computadoras, en la investigación, en el internet, pero la forma más común que se ha visto y que es la que más está es por medio de los celulares, que es lo que creo que todos ya tenemos a un lado nuestro. Entonces, ¿dónde salió ese interés en ti, programación? Salió desde que estuve aventurándome por internet y a mí me gustan mucho los videojuegos y así. Entonces siempre me llamó la atención lo de las aplicaciones y todo eso, pero yo quería saber cómo se hacen, cómo es que logran hacer que algo funcione. Entonces fue cuando me puse a investigar y supe que los programadores y esas personas son los que hacen eso. Y yo ya he investigado y he tratado de crear alguna aplicación así, pero es levemente, nada más. Sí lo he intentado, pero a veces me frustro porque pues no queda como yo quiero. Pero es algo natural porque es parte del aprendizaje, apenas estoy comenzando. Ya yo me imagino que ya cuando esté más avanzado en esto y ya me esté especializando mucho en eso, ya va a ser cuando voy a sentirme mejor porque ya lo voy a poder hacer como yo quiero. ¿Y tuviste la chance de investigar algo de las computadoras en la secundaria, o eso fue como después de la clase? Bueno, ¿Tu tiempo libre? Fue mi tiempo libre porque nunca tomé un tema que tratara específicamente de eso, pero sí lo investigaba de forma, pues no sé si se diría anónima, así solo, buscando, tomando lo que investigaba, todo eso de conocimientos de vocabulario y así, de todo lo que se necesita para saber programar. Eso ya fue parte mía nomás porque es una meta que tengo y que la estoy utilizando. Y en cuestión de como otras familias, aquí de otros papás de familia, padres de familia, de otros compañeros en la secundaria, ¿has visto cambios en personas en la comunidad porque existe la tutoría aquí? Bueno, no me he metido mucho y no he visto mucho a los papás de mis demás compañeros, pero sí de algunos de mis primos, así sí los he visto que los han apoyado más en esto, que siempre están al pendiente de lo que están haciendo. Y también he escuchado pues así casos en los que gracias a la tutoría ha habido cambios muy grandes en algunos padres de familia que han dicho wow, lo que uno no sabe y que quisiera saber. Cuéntanos un ejemplo. Bueno, un ejemplo así sería como de problemas así familiares, no lo sé, y que
gracias a que los padres van a conocer de la tutoría y sus hijos están trabajando un tema, no sé, de problemas familiares, gracias a que los padres llegan y miran la demostración del alumno, pueden darse cuenta de lo que está pasando en la relación familiar y cómo podrían evitarlo. ¿Y recuerdas una vez que eso sí pasó aquí? Pues no mucho, aquí no ha habido mucho de esos casos, aquí ha sido algo calmado. Sí, también recuerdo a Iván, cuando vino su papá. Oh, sí. ¿Te recuerdas eso? Sí, sí, me acuerdo. Sí. Sí. ¿Nos puedes platicar de un poco de eso? Bueno, si lo recuerdas, porque también lo recuerdo, pero quería checar contigo. Si No me acuerdo así con exactitud, nada más me acuerdo que estuvo trabajando un tema, no sé si me acuerdo bien de la respiración. Exacto. Y su papá lo felicitó, estuvo orgulloso se sorprendió de la forma en la que demostró su tema. ¿Y sientes que tus papás también están orgullosos de ti? Sí, porque de hecho he mirado que han venido a mis demostraciones y se sorprenden de la manera en la que explico y me desenvuelvo y les hablo sobre algunos temas y dicen, wow, yo también concuerdo contigo, y así, y siento que están orgullosos de mí porque ya me lo han dicho en varias ocasiones. Y hace ratito, como dijiste, que todavía sientes parte de esa escuela, parte de la secundaria. ¿Por qué te sientes así? Muchas veces alumnos, pues qué bueno que salí de la escuela. ¿Por qué te sientes así? Te sigues siendo parte de ella. Bueno, me siento así porque siento que aquí fue como una forma de que yo antes, pues podría decirse, un ejemplo, antes estaba muerto desde que estuve en la primaria. Al entrar a la secundaria fue cuando yo era una semilla y fui creciendo hasta florecer. Y siento que gracias a esto, siento que este es como ha dicho nuestro profesor, bueno, el profesor, desde que esta es nuestra segunda casa, es nuestro otro hogar, el cual desde aquí también como que renacemos. Y por eso aún me siento parte de ella, porque aquí fue donde sucedió mi cambio. Qué bonitas palabras. O sea, sí. Y al sentir, y recuerdo bien también que hablaste con el profe cuando también como que realmente eso es su casa, bueno, de ustedes. ¿Nos puedes platicar una experiencia cuando realmente se sentía como tu segunda casa? Bueno, de hecho es por las amistades, desde los profesores, no solo se sentía como de es el profesor el que nos pone y nos regaña, así trabajos. Yo lo sentí más como nuestros amigos que nos apoyaban y que de alguna manera aún siguen apoyándonos, y de que los alumnos son como nuestros segundos hermanos, que ahí andamos y estamos juntos y seguimos adelante. Entonces fue algo diario, o sea, no fue como una experiencia, sino fue cada día conviviendo, sí, y aprendiendo juntos. Sí, siempre fue así. Entonces, ¿qué es tu sueño para esa secundaria? Para esta. Sí, esa como adelantito, de 1 año, 5 años. ¿Qué quieres ver en términos de los cambios, que no se crezcan para que crezcan la red de tutoría, y también qué te gustaría ver en Zacatecas?
en México, en otras partes del mundo? Bueno, lo que a mí me gustaría fuera que en esa secundaria no solo se trabaje de la tutoría en un solo salón, sino que también se trabaje con el otro, ya que como son dos maestros, unos trabajan de la forma de la tutoría y otros de la convencional. A mí me gustaría que todos trabajaran de la misma manera y de que toda la comunidad estuviera apoyando a la telesecundaria de aquí de Salazar, es que todos se apoyen entre todos y eso sería muy bonito, claro. Y me gustaría que esto de la tutoría no solo se mire en pocas partes, sino que se mire en muchas partes y que se expanda. Y tú como exalumno, ¿qué podríamos hacer como esa red de exalumnos para fortalecer, empujar el trabajo de la tutoría? Bueno, pues a mi forma de pensar y a lo que me llega a la mente sería más como de utilizar lo que ya sabemos, pero con nuestros compañeros de una forma u otra. Si necesitan ayuda o si no entienden bien algo, simplemente no decírselos, porque decírselos simplemente sería como como si el maestro te lo dijera a ti, sino darle tips así, ayuda, pero no decirle la respuesta, que él solo la descubra por descubrimiento, y que fuera así con todo el grupo, que hubiera esa unión que hay acá en la tutoría, que ya no se mira mucho acá en la preparatoria, pero me gustaría mucho que se volviera a mirar. Ahora me surgió otra pregunta de la prepa, que por hacer tantas preguntas, a veces los maestros que no están acostumbrados de eso, como se molestan. Sí. De hecho, sí. A veces alguno pregunta, no solo soy yo, también hay otros que también preguntan. Y cuando preguntan, a veces hay algo que incomoda al maestro, que a veces ignora al alumno para olvidarse de la pregunta y que no le vuelva a preguntar lo mismo. O simplemente decirle lo que él sabe, lo único que sabe, no explicarlo, sino decirle más o menos lo que él entiende, pero no es que él lo sepa realmente. Hay ocasiones en las que sí, pero hay otras en las que no, y se da mucho a dar que el maestro se molesta, incluso hasta quiere agredir al alumno de por qué le hizo esa pregunta. ¿Qué haces en esos casos? Pues no los he mirado mucho, de hecho, no los he mirado tanto. Yo sé que tal vez sí ha habido en otros grupos más avanzados, pero en el que yo estoy, pues no se ha visto mucho. Cuando uno pregunta, a veces el maestro o ignora o no escuchó. Y en esos casos pues yo nada más me pongo a pensar, es que aquí no es igual, aquí se tiene que respetar las reglas de la preparatoria, pero eso no implica que nosotros no podamos seguir con lo que ya sabemos. Esto aún se puede seguir utilizando de una manera u otra. ¿Y crees que podríamos aplicar la tutoría en la prepa? Pues de hecho sí. Nada más eso sí, si la queremos aplicar, sería o con uno mismo solo, que sería más fácil porque ya la supiéramos utilizar, o con otros compañeros que ya la conocen, o incluso con los compañeros que no la conocen. Nada más eso sí, dependería si ellos quisieran aprenderla, porque yo le he comentado la tutoría a algunos compañeros y nomás no se la creen, lo toman como, qué bonita forma de trabajar, pero no hacen más preguntas respecto a eso, simplemente lo dejan pasar como de nada más, es como un cuentecillo que te dicen y ya. ¿Por qué crees?
No lo sé, no estoy muy seguro por qué es eso, pero tal vez es porque no la conocen o es algo que me entristece porque si no es muy conocida, entonces ¿cómo podemos avanzar esto? Y, a ver, sé que esa sería, tal vez sería una pregunta muy grande, pero ¿por qué, por tantos cambios que hemos visto en esa comunidad, en los reales, en muchas partes que sí están aplicando la tutoría, es que los testimonios son increíbles? ¿Por qué crees que no ha corrido tanto? O sea, que como dices que no tiene tanta fama en muchas partes la tutoría. Lo que pasa o lo que yo pienso que está pasando es porque como somos comunidades pequeñas y son donde las trabajamos, no es muy común que lo den a explicar a otras personas. Hay personas que sí se lo dicen a otras, pero como a las personas nada más les gusta, no sé, tal vez estar en el chisme o en otras cosas, se olvidan de lo que les contaron, no lo dan a conocer, prefieren dar a conocer otras cosas, no sé, de lo que le pasó a la vecina o no sé, en vez de decir lo que es la educación, pero bueno, ahí no se puede hacer nada con esas personas. Sí. Bueno, ya poco a poco, ¿no? Vamos creciendo y Sí, poco a poco. ajá, un movimiento como una persona agarrando otra persona y convenciéndolo así. Ujú. Así, Poco a poquito, pero por lo menos, aunque sea lento, va seguro y va avanzando. totalmente. Eh, bueno, mi última pregunta es, a ver, ¿cuáles son tus preguntas favoritas? ¿Mis preguntas favoritas? Sí, o sea, que te gusta hacer a la gente. Por ejemplo, de la mujer que dio ese masaje de, pues, ¿dónde aprendiste? Bueno, no sé si puedes Ajá, contar sí, ya. algunas de tus preguntas como... Una de las preguntas que es la más común que hago, que es la que más hago, es que cuando digo una pregunta cualquiera, no sé, como de, ¿por qué esto? Pues como ya lo dije, la pregunta favorita es el por qué. Esa siempre se lo hago a todos. A menos de que les pregunte algo y me lo contesten. Pero si no me lo contestan y no entiendo muy bien y nada más me dan un concepto, siempre me la tengo a decir por qué. Y esa es la que más utilizo, de hecho. Y creo que es la única que utilizo. Digo una pregunta y esa es la siguiente. Muy bien. Sí, 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 sí. Lo recuerdo muy bien. Bueno, perdón. Ahora tengo otra. ¿Crees que te hubieras desarrollado otras habilidades aquí en la secundaria que ahora entrando a la prepa que te sientes que te faltaba? Bueno, de hecho, lo que siento en la preparatoria es ese pesar de que ya no tengo la libertad que tenía antes y siento que soy una persona que no tiene tanto conocimiento, que es demasiado conocimiento y que hubiera habido muchísimas cosas que tal vez no aprendí. Puede que las normales, las más comunes sí las he aprendido, pero hay unas que siento que están muy al fondo que incluso tal vez no hayan visto los demás compañeros o que ni el profesor nos las ha comentado, pero siento que de alguna manera hay muchas más que pudieron haberse habido. ¿Crees que tus maestros en la prepa marca diferencias entre tu formación y la formación de tus otros compañeros? Pues de hecho siento que las diferencias que hay es que con unos saben que
que les está pidiendo un trabajo y ellos de inmediato, pero yo siempre me pongo a pensar, pero ¿por qué vamos a hacer esto? ¿En qué nos va a ayudar? Y de hecho lo hablé con un maestro en la preparatoria y él me dijo y todo eso. Incluso me mencionó que los maestros cuando están molestos es porque tienen miedo del mismo grupo y que por eso se ponen así. Y que también los debemos de entender, pero yo también me puse a pensar, pero también tanto como nosotros los debemos de entender a ellos, ellos también nos tienen que entender a nosotros, y por eso como que choqué un poquito con el profesor, claro, no de forma de pángatelas como de enojo, no, de una forma normal, así que tenemos ideas contrarias, pero aún así estuvimos normal, una charla que creo que sí hacía falta. ¿Cuáles eran las dificultades más grandes o difíciles que enfrentaste durante tu tiempo en la secundaria? ¿Las más difíciles? Ajá. Pues algunas cosas como algunos problemas matemáticos, comprensión lectora que se me dificultaba mucho, pero con el tiempo fui avanzando y me ayudó mucho a mejorar. ¿Y cómo superaste eso? Por medio de la investigación y de la ayuda de mis tutores que tuve y del profesorito que también fue uno de mis tutores.